Bueno, vamos a iniciar entonces. Tenemos el tema de columna vertebral. Dentro de lo que es las características de este tema, pues es algo muy sencillo, como ustedes se pudieron dar cuenta. Por ende, no voy a enfocarme mucho en la parte anatómica o en la parte fisiológica, porque obviamente ya hemos visto anteriormente cuando fue la parte de los huesos, la ubicación, la parte estructural de la composición articular, musculares. Lo importante dentro de esta caracterización de la columna, pues es cómo suceder cuando se presenta algún tipo de traumatismos o afecciones directamente. Obviamente ya sabemos que entre la caracterización de la columna vertebral es importante establecer una de las funciones principales que es la estabilidad. La parte de la columna vertebral, estabilidad y movimiento, que obviamente Perdón la cabeza que me regalaste. Me hubiera llevado, pero mira, ¿ves qué? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe, pero a veces Creo se que se escucha como intermitentemente. Ya un momentico, no sé qué pasa con esta. Ya un momentico que cambiamos aquí a datos entonces. Ok, bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo, vale. Vamos a ver que no tengamos más inconvenientes. De igual manera, pues les venía diciendo que es un tema pues relativamente corto entre lo que es la caracterización de la columna vertebral. Es importante empezar a establecer básicamente que dentro de las funciones más características de esta connotación de esta estructura, pues está enmarcada en lo que es la sostenibilidad y lo que es también la parte de estabilidad. Dentro de la columna encontramos dos características que son denominadas contradictorias en el sentido de que a la vez sirven de soporte, pero también generan la actividad de la movilidad. Dentro de la columna los movimientos no es que sean muy amplios, lo sabemos, porque la columna es una estructura de estabilidad y protección, pero la suma de todos esos movimientos, de todas las regiones de la columna, porque ustedes saben que la columna se clasifica en regiones para hablar de una connotación más grande, tenemos lo que es la parte de la región cervical, la parte de la región media dorsal o torácica, la parte de la región lumbar, que también tiene caracterización con la fusión que tiene la cadera, que es la parte sacra o coxígea. Dentro de estas dos características encontramos que la columna presenta una rigidez y una plasticidad al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que la rigidez es lo que les he dicho anteriormente, dentro de lo que es la parte de estabilidad. Obviamente ustedes saben que los huesos que la componen son rígidos, son fuertes como las vértebras, y la plasticidad hace referencia a la capacidad de la movilidad que se puede generar en ciertas zonas. Dentro de ellos tenemos pues que las zonas que más connotación de movimiento tienen sería la cervical, donde está la región del cuello, la cabeza con el cuello y la cintura escapular, que tiene movimientos de flexión, extensión, inclinaciones y ciertas rotaciones, y la parte baja, que es la lumbar, que es la que soporta el mayor peso del cuerpo, donde están las vértebras más grandes, y tienen también connotación con la fusión de la cadera. Por ende, estas dos regiones son las que más van a tener como relación en cuanto a la actividad de movilidad, mientras que la región medial, como la dorsal o torácica, viene supeditada ¿por quién? Por la parte anterior de lo que es el tórax, lo que es el esternón y lo que es las costillas. Por eso, esa partecita no tiene una movilidad amplia. ¿Por qué? Porque las costillas son protectoras, el tórax es protector, el esternón es protector. Entonces, por ende, tenemos en cuenta esa caracterización de que ahí se protegen órganos vitales e importantes como tiene que ver con el corazón, el pulmón y la médula espinal. Por ende, pues las funciones de cada una se va a establecer de esa manera. Vuelvo y repito, la parte cervical tiene que ver con la unión y la estabilidad desde lo que es la cabeza, el cuello y la cintura escapular,
y lo que es la parte a nivel medial de protección de órganos vitales y la parte final de soporte y estabilidad de fuerza con los miembros inferiores, para que lo tengamos en cuenta. Dentro de la caracterización tenemos que la columna está clasificada en 33 o 34 vértebras, que son huesos irregulares. Recuerden, nuevamente, aquí no va a variar nada de la parte anatómica. Son huesos que permiten el soporte y son huesos que a la vez también permiten la amortiguación de, obviamente, de estos movimientos. Ustedes saben que la columna es la que más dirige o la que más recibe o percibe toda la parte de movilidad desde los miembros inferiores y obviamente también está por la parte de la protección de la médula espinal. Tenemos 7 vértebras ubicadas en la parte superior, que son las cervicales, que van unidas a procesos neurológicos y tienen que ver con la estabilidad y con la irrigación de los nervios craneales también y de los nervios raquídeos. Es decir, es una de las zonas que presenta como mayor diversificación en cuanto a lesiones o en cuanto a traumatismos de mayor gravedad. En la parte medial, continuamos con lo que es la estabilidad a nivel de las costillas. Ya sabemos que son 12 pares ubicados al lado y lado y que obviamente protegen la parte medial y los órganos vitales. En la parte baja tenemos las más grandes y las más estables, que son 5 vértebras lumbares, que son las de soporte de peso del cuerpo. Y las fusiones que hay en la cadera están generalizadas en 9 o 10 pélvicas, que ya saben ustedes que al igual que el cerebro, y los huesos de la columna y los huesos de la cadera son los que tardan en fusionar por el desarrollo y el crecimiento como tal. Sabemos que la columna no es una estructura que es completamente derecha. Si la columna fuera completamente derecha, no tendría la capacidad de generar los diferentes movimientos y no se podrían hacer los procesos. Por ejemplo, en la parte abdominal, la parte visceral, no tendrían espacio los órganos para hacer los procesos de absorción o de ejecución, de planificación, metabolismo, y también por ende tiene que ver con órganos reproductores y órganos de evacuación. Por eso siempre vamos a ver la columna con una curvatura, es denominada a veces una curvatura de doble S, para generar todo lo que es la mecánica en cuanto a los movimientos y en cuanto a sus diferentes curvaturas. Es importante también determinar que estas estructuras por las cuales está formada la columna tienen la connotación de ser fibrocartilaginosas, es decir, son rígidas, por eso una de las características, los huesos de las estructuras vertebrales son duros, son rígidos, pero a la vez tienen en la parte medial espacios que permiten el mecanismo del movimiento, que es el cartílago. Por ende, pues esta caracterización a nivel de la articulación es denominada o está dentro de lo que es la parte a nivel de la subdivisión anfiartrósica. Recuérdenlo, no se les olvide esas clasificaciones que ya vimos con anterioridad. Les decía anteriormente que hay una libertad de los movimientos en la parte cervical, en la parte lumbar, y estando la parte media más comprometida. Pero la suma de todos los movimientos es la que genera que la columna sea móvil en su gran capacidad. Está ubicada en la parte posterior, donde denominamos la región dorsal o lo que llamamos la espalda. Tiene que ver con la relación directamente de la unión desde la parte estructural del cuello hacia la cintura escapular y hacia la parte caudal, como es el coxis o como es la cintura pélvica. Está determinado por ligamentos, está determinado por músculos, está determinado por tejido blando, por la piel, está relacionado también por la parte anterior con el esternón, con las costillas, con la cintura escapular y también el anclaje para los diferentes miembros superiores e inferiores. Por ende, dentro de sus características principales en funcionalidad, pues ya lo hemos hablado, ya lo tenemos muy claro. Primero que todo, tiene una gran connotación de protección a una estructura que parte del sistema nervioso central. Recuerden también que es la médula espinal, que tiene gran función y connotación a nivel nerviosa y motora al mismo tiempo. Mantiene la postura completa de nuestro cuerpo, en este caso la posición funcional. Sirve para todos los movimientos que se anclan directamente de lo que son los brazos, el tronco y las extremidades inferiores. Proporciona un eje al cuerpo porque ahí está distribuido obviamente las 3 grandes características de la conformación anatómica: la cabeza, el tronco y las extremidades, y permite pues obviamente la fijación directamente de estos movimientos. Por ende, esas actividades pues siempre se van a, o esas funciones siempre se van a establecer a la parte de sostenibilidad, a la parte de protección de la médula espinal, que es una de las primarias. Tiene también, proporciona el eje y estabilidad de todos nuestros movimientos diarios. Gran movilidad, pero vuelvo y repito, con la suma de todas las regiones de la columna para determinar que la columna vertebral
tiene amplificación en esta parte móvil. Y recuerden cuando hablamos de los huesos que tienen una función de producción sanguínea, en la columna donde más se genera esto por la médula espinal, es decir, tiene una gran función hematopoyética automáticamente. La composición de la columna vertebral está establecida específicamente es por la forma que ella tiene. Gracias a esa forma, pues podemos identificar o podemos determinar las diferentes funciones características para los movimientos, ya sean amplios, simples, movimientos compuestos o movimientos primarios. Las curvaturas son muy importantes porque las curvaturas tienen específicamente una relación de acomodación de las estructuras corporales, no solamente la columna. Iniciamos con una curvatura primaria, que es la curvatura que viene desde el nacimiento, desde la fecundación, obviamente la postura o la posición del bebé en la parte uterina o el feto que llamamos. Él empieza con esta curvatura denominada primaria. Es una curvatura que, si nos podemos dar cuenta, es una curvatura que mantenemos por el resto de la vida. Es una curvatura de posición fetálica que de pronto la adquirimos cuando dormimos o cuando estamos descansando. Es una curvatura que siempre nos va a acompañar porque es una curvatura de posicionamiento y de protección. El bebé está protegido durante los 9 meses y en todo este tiempo la posición más, digamos, como más relajante o más característica del niño en el líquido amniótico es la postura fetal. Entonces es denominada la curvatura primaria. Aunque la columna también cuenta con otros tipos de curvaturas que permiten también la estabilidad de todas las regiones corporales. En este caso, estas curvaturas son denominadas normales siempre y cuando no sobrepasen, obviamente, pues los rangos de movilidad o afecten los diferentes tipos de movimientos. Ya las conocemos, ya las hemos escuchado, son curvaturas que se manifiestan en cada una de las regiones y que obviamente se pueden generar, que se determinan como curvaturas anormales cuando se presentan algún tipo de alteraciones que pueden automáticamente pues disminuir la capacidad de funcionalidad. Dentro de ellas tenemos la lordosis, la cifosis y la escoliosis. Básicamente estas 3 curvaturas van a permitir pues un posicionamiento, vuelvo y repito, a nivel de la estabilidad desde lo que es la cabeza hasta la parte inferior, hasta la unión de los miembros inferiores. Tenemos una que se llama la lordosis, que significa una curvatura hacia adelante, que vuelvo y repito que si esa curvatura es exagerada o es mantenida, se puede determinar como afección. En la parte medial, sobre todo como es la base de la composición dorsal o torácica, tenemos una que se llama la cifosis, que puede representar un encorvamiento que se puede dar básicamente también por procesos de envejecimiento. Y tenemos otra que también es muy común, que se llama la escoliosis, que puede determinar pues una curvatura o torcido hacia un lado derecho o izquierdo de la misma columna, dependiendo pues del mecanismo de producción, el mecanismo de movimiento. ¿Qué suele suceder si de pronto estas curvaturas van aumentando su volumen o van aumentando su capacidad? Vuelvo y repito, puede presentarse algún tipo de alteraciones que de igual manera puede ser corregible a tiempo o si no, si ya vienen de procesos genéticos o de procesos traumáticos, pues ya el manejo va a ser un poquito más diferente. Tenemos la lordosis, recordamos nuevamente, la lordosis es una curvatura que se mantiene en la parte baja de la espalda, por eso se llama la lordosis, sobre la zona caudal. Es una curvatura que puede generarse de manera anormal o fisiológica cuando hay un aumento exagerado de la zona inferior. En este caso, pues a nivel de la región glútea, por ejemplo, lo que tiene que ver con la parte a nivel de la cadera o la fusión de la cadera. Dentro de esta característica es importante establecer cómo se puede determinar o cómo se pueden expresar, llamándolo de esa manera. Cuando hablamos que es de tipo fisiológico, puede aparecer en cualquier momento y al mismo tiempo también puede desaparecer sin necesidad de tratamiento, sin necesidad de algún tipo de mecanismo, por ejemplo, algo ortopédico o alguna cirugía. Cuando yo hablo de la parte fisiológica, quiere decir que esa curvatura puede verse aumentada o exagerada por un tiempo determinado, dependiendo pues de la ejecución de la actividad en ese momento. Es muy común en las mujeres embarazadas, se los decía, las mujeres embarazadas tienen ese tipo de curvatura casi durante los 9 meses de gestación,
¿Por qué? Por el peso en la zona anterior que va el vientre donde está el bebé. Entonces, muchas veces la mujer embarazada, para compensar el peso, lo que hace es sacar un poco la cola y así descansa la columna. Entonces, es un tipo de lordosis. Pero cuando ya nace el bebé, nuevamente ese espacio queda reducido y la columna vuelve otra vez a su posición. Entonces, desaparece, es fisiológica. También por la utilidad es muy comunes en las mujeres, la utilidad de calzado sobre todo calzado de tacón. Entonces las mujeres muchas veces, para mantener el equilibrio o el peso del cuerpo, compensan con sacar un poco la cola a levantarla, y también pues obviamente es de manera fisiológica. Ya cuando dejan de utilizar ese tipo de calzado, la columna vuelve a ir, se relaja. Entonces en este caso pues se pueden decir que son curvaturas que aparecen momentáneas, pero que pueden desaparecer. Cuando hablamos de algo traumático, son muy comunes las caídas sobre la nalga o sobre la zona del coxis. Entonces ahí también se puede presentar a través de fracturas, pero ahí el manejo ya, pues, ya tendría un poquito más de tiempo. Puede ser que sea una cirugía o puede ser que utilice algún tipo de corrector, movimientos también exagerados, levantar cosas pesadas. Entonces todo eso también puede generar que esa curvatura pueda aparecer de un momento a otro. Cuando ya hablamos directamente que viene de una formación desde el nacimiento, se habla de una malformación congénita que viene con la parte de los problemas neuromusculares. Esto suele suceder mucho cuando el bebé viene en una mala posición en el feto. Entonces puede ser que no tenga un espacio, puede ser que haya algún problema en el vientre, puede ser que sea un niño prematuro. Entonces de pronto ahí sí hablamos de una connotación congénita que necesita un poquito más de terapia, que necesita de estabilidad, de maduración de la parte muscular para que pueda desaparecer. La siguiente es la cifosis, que es una curvatura que se encuentra, es una generalidad de una curvatura que se encuentra aumentada sobre la zona medial superior. Es muy común sobre la zona a nivel donde está la columna dorsal o torácica, la que va unida directamente con las costillas. Aquí se puede establecer o se puede determinar como una joroba o como un bulto que aparece sobre esa zona. Les decía anteriormente que puede ser muy común en un proceso normal de envejecimiento, ¿sí? Todos vemos directamente a las personas cuando llegan a cierta edad empiezan a jorobarse. Y no solamente las personas adultas, sino ya también la parte de los jóvenes por los mecanismos que de posturas viciosas, de estar con el celular, de estar agachados, de acomodarnos mal. De pronto puede ser que también nos vayamos encorvando y se pueda generar, hay personas que se les ve un poquito más el aumento de la curvatura, en personas que son muy obesas también esa parte pues tiene relación en que haya una disminución de la postura erguida de la columna. Entonces también puede generarse de esa manera. También se puede determinar a través de los diferentes tipos de traumatismos, golpes sobre la zona medial de la columna, alguna enfermedad degenerativa, por ejemplo, lo que tenga que ver con relaciones de artrosis u osteoporosis, atacan mucho también la reducción de la unión de una vértebra con otra. Entonces la persona pues busca, entonces también puede determinarse de esa manera. Y la escoliosis, que es una de las más características que se pueden presentar a cualquier edad, no es solamente ya de la edad adulta, sino es muy común en los jóvenes, puede aparecer de manera idiopática. Es cuando la columna empieza a torcerse, pero muchas veces esa inclinación de la columna no se ve a simple vista. Tiene que ser con un examen como exhaustivo para determinar que de pronto se pueda estar perdiendo un poco de nivel y de gravedad de un hombro con el otro, que es lo que más se relaciona. Esto puede generarse por problemas neuromusculares, por afecciones también traumáticas, por composición también de sobrepeso, por generar movimientos inadecuados, por cargar mucho peso en cierta zona, siempre muy común en la zona o en la parte. También es muy relativo con patologías que vienen ya de daños neurológicos. Aquí en este caso tenemos las más comunes como las distrofias musculares, como las parálisis cerebrales, como también traumas raquimedulares o mielomeningocele, bueno, todas aquellas que de pronto involucren la columna como estabilidad del cuerpo. Y de manera fisiológica o de manera idiopática, la causa es desconocida, pero obviamente ya los estudios han relacionado que esas causas es debido a las malas posturas que nosotros adquirimos. Muchas veces llevamos el computador para hacer trabajos y nos acostamos en la cama, no tenemos una silla adecuada, nos sentamos mal, levantamos mucho peso, utilizamos cierto tipo de calzado, y muchas veces la persona se da cuenta de que puede estar generando un tipo de afección de columna
es porque empieza a desgastar una parte más del talón o del zapato, se da cuenta, o tiene un dolor sobre la rodilla o sobre la cadera, sobre el hombro del lado en el que se encuentra más inclinado. Entonces, tienen mecanismos de presentación y al mismo tiempo también pueden determinarse diferentes tipos de recuperación. Unas con ejercicio, otras con actividades físicas normales y otras cuando ya son más extenuantes, pues ya se maneja con procesos quirúrgicos. Movimientos característicos de la columna en la unión de su base cervical, dorsal, lumbar, sacrocoxígea, la unión de todas esas actividades permite pues hacer lo que es flexión, extensión del tronco, inclinación derecha o izquierda, reclinaciones de un lado al otro y rotaciones desde el tronco y la cadera. Entonces la suma de todas esas actividades permite que la cadera tenga una amplificación del movimiento de la parte de locomoción. Estamos hablando de la composición que tienen los huesos, que son las vértebras, que son las más característicos, que obviamente gracias a ellos se conforma la estructura de la columna. Las vértebras tienen dos características muy importantes de las cuales se determinan tanto su función como su estructura. Por ende, hablamos de dos clasificaciones a nivel de la parte vertebral. Una es la estructura de la vértebra y otra tiene que ver específicamente con la región de donde se ubican esas vértebras. Cuando hablamos de la estructura de las vértebras, se hace que las vértebras son similares en algo. Es lo contrario, cuando las vértebras o la composición donde están ubicadas se diferencian en algo, para que lo tengan muy en cuenta. En la parte estructural, todas las vértebras se parecen en tres componentes muy importantes. Una, tiene un cuerpo vertebral. Sí, el cuerpo vertebral es el hueso. Todas las vértebras son tejido óseo. No importa la forma que tengan, son huesos. Irregulares, pero son huesos. Otra es el arco vertebral o el canal medular. Específicamente, ese arco vertebral es el orificio, el hueco, el espacio que tienen todas las vértebras. Hay unos más grandes, otros más pequeñitos, pero de igual manera todas las tienen. ¿Por qué? Porque por ahí se connota o por ahí se determina la ubicación de la médula espinal. Y todas tienen apófisis. Recuerden ustedes el término de apófisis, que son salientes o puntas. Todas las vértebras tienen cierta característica. Las que más tienen son las grandes, las lumbares, las uniones a nivel de las costillas también. Las que menos tienen procesos apofisiarios son las cervicales, porque obviamente están en una región muy comprometida neurológica, pero ellas tienen unas salientes, que son donde se van a unir a través de estructuras ligamentarias una vértebra con la otra, pero básicamente va a variar es de la forma y el tamaño que tiene la vértebra. Entonces, vuelvo y repito, estos tres aspectos estructurales siempre van a ser los mismos en todas las vértebras, no importa la región. En cambio aquí, las regionales sí van a variar. ¿De qué se diferencia una región de la otra, donde hay vértebras? Primero, en su tamaño. Las cervicales son las más pequeñas, las dorsales son las medianas y las lumbares son las más amplias o las más grandes. Por ende, el peso es diferente, por eso el movimiento es diferente y por eso la ubicación también es diferente. Se diferencian en la movilidad, les dije anteriormente. Las que más se mueven son las cervicales y las lumbares y las que menos tienen movimiento activo son las dorsales o torácicas, por la unión que tiene con las costillas. Y hay otra característica que es única, que la tiene solamente la región medial dorsal o torácica, que es la unión con las costillas. En el cuello no tenemos costillas y en la parte baja de la espalda tampoco, solo las costillas están en la región medial. Entonces ahí tenemos las dos características, tanto estructura como regional, unas son similares y las otras son diferenciaciones. La columna también es una de las estructuras, por ende, que tiene que estar más protegida, tiene mayor cantidad de complemento ligamentario. Recuerden ustedes que el ligamento son complemento de las articulaciones, de los huesos y de todas las conformaciones de las uniones de un órgano con otro. En esta parte, los ligamentos son esenciales para establecer o para generar específicamente que no haya un daño mortal o agresivo, por llamarlo de esa manera, en cualquier zona de la columna. Tenemos uno que se llama el ligamento longitudinal anterior, su nombre lo está indicando, es el que evita un movimiento excesivo de la cabeza en un mecanismo de hiperextensión. Ya saben que la extensión va hacia arriba, la flexión va hacia abajo, entonces el mecanismo del longitudinal anterior permite que la cabeza no sobrepase el tope de movilidad articular y no se salga si se vaya hacia atrás de manera brusca.
Esto es muy común cuando se presentan accidentes de tránsito, cuando uno va en el puesto de adelante, o no importa dónde esté sentado, si no lleva una adecuada seguridad, algunas veces la cabeza rota de manera fuerte hacia atrás y hacia adelante. Si no existiera este ligamento, la cabeza se saldría de su eje, entonces es el ligamento que permite que la cabeza vuelva otra vez a su posición neutra. Su ligamento complementario se llama el ligamento longitudinal posterior. Si hay un movimiento excesivo hacia atrás, también debe haber un movimiento excesivo hacia adelante, se llama el ligamento posterior, que evita la hiperflexión, perdón, que básicamente es que la cabeza llegue hacia la parte medial del cuello, donde encontramos lo que es la unión de la cintura escapular, específicamente donde está el manubrio external. Cualquiera de los dos movimientos de manera fuerte pueden ser movimientos relativamente mortales. ¿Por qué? Porque son movimientos de la estructura cervical y hay procesos neurológicos. Tenemos otro que se llama los ligamentos amarillos. Los ligamentos amarillos van por dentro de donde están los orificios o la base a nivel de los espacios que tiene una vértebra con otra, el canal medular. Estos ligamentos amarillos también tienen relación con la unión de la médula y van protegidos. Entonces la médula no es que esté ahí dentro de esos huequitos, sino que también tiene connotación de dónde se puede estabilizar, en este caso la parte ligamentaria y la parte nerviosa. Ligamentos intertransversos, les decía que las apófisis o las punticas de las vértebras también necesitan unirse, ellas no están ahí solitas, ellas van unidas a través de estos ligamentos y permiten que la vértebra se mantenga en su puesto al hacer o ejercer cualquier tipo de movimiento o presión de las vértebras. Ligamentos interespinosos. Estos ligamentos van comunicados también con la parte a nivel nerviosa y con la parte a nivel muscular. Van conectando cada una de las apófisis y una vértebra con la otra y también dentro de la parte a nivel del tejido cartilaginoso. Y tenemos dos ligamentos que son los más largos de la columna que se llaman el supraespinoso y el ligamento nucal, que se desencadenan desde la base del cráneo o desde la articulación occipito-atroidea. Automáticamente conectan los procesos neurológicos de las primeras vértebras cervicales y sostienen y mantienen específicamente todo lo que es la estructura de movimiento de toda la columna vertebral en general, sobre todo el ligamento nucal que va hacia la parte inferior, que es la estructura caudal o donde está el coxis. Gracias a esos ligamentos la columna puede flexionar, puede extender o puede rotar. Entonces mire que los ligamentos son muy importantes y vitales específicamente en la connotación de todos los movimientos y estabilidad de las mismas estructuras. Les decía que es muy básico y es muy importante establecer que la columna puede sufrir cualquier tipo de traumatismo o lesión, no solamente una zona, sino toda la columna en general. Estos traumatismos pues son clasificados o son determinados como lesiones que pueden atacar cualquiera de las zonas, vuelvo y repito, donde se encuentra protegida la médula. Y las zonas de la médula van desde la cervical hasta la parte final caudal, que es el coxis. Cualquier tipo de traumatismo se puede presentar según la etiología. Es muy importante establecer la fisiología o la etiología de cómo se presentan esos mecanismos traumáticos. Los más característicos son los accidentes de tránsito, de carro, de moto, actividades por violencia, golpes que se reciben en esa zona, caídas desde espacios o alturas significativas o caídas al vacío, deportes de contacto que generen traumatismo sobre cualquier zona del hueso, traumas penetrantes también, no solamente heridas de arma de fuego, sino arma blanca que puede llegar a atacar la médula espinal. Por eso es importante establecer que esos mecanismos traumáticos tienen unos objetivos de tratamiento específicos. Hay tres objetivos de los cuales se manejan mucho en lo que son los traumas de columna o cuando se presentan traumas raquimedulares que afectan la médula espinal. El primero que todo es reconocer la gravedad del traumatismo. ¿Cómo se reconoce la gravedad de un traumatismo? Dependiendo de cómo fue el mecanismo de acción por el cual se presentó obviamente esa lesión. El reconocimiento del traumatismo pues obviamente lo hace o lo determina una persona especializada, en este caso pues el médico especializado en la lesión a través de los diferentes exámenes característicos, una resonancia, un rayos X, bueno, todo aquello que tenga la parte de especialidad para determinar si es una afección superficial, si es una afección primaria, si es una afección que tenga que ver con la médula, si hay pérdida directamente de otras relaciones orgánicas. Otro objetivo es la importancia de la prevención. Dentro de esta parte de la prevención, pues obviamente yo siempre les digo que es muy difícil uno prevenir que se va a caer, que le va a pasar algo, pero sí hay prevención.
Hay prevención en la utilidad, por ejemplo, de trabajos pesados o trabajos de esfuerzo, entonces hay que utilizar fajas para evitar daños o alguna hernia discal, por ejemplo. Cuando va uno en un carro, siempre utilizar el cinturón de seguridad. Cuando va en cualquier vehículo, siempre llevar protección a nivel de la cabeza. Entonces, toda esa parte preventiva, sentarnos bien, mantener buenas posturas, no tener sobrepeso, a eso es que me refiero en toda la parte de la prevención. Y también, obviamente, y uno de los más característicos es que sea manejado por una persona especializada. Es muy común que una persona se caiga o tenga un dolor de espalda y lo primero que hace es mandarse sobar, o que el amigo hace masajes, o que yo conozco una persona que, bueno, X o Y. Es importante establecer que la columna sea revisada por especialistas, porque la columna tiene muchas connotaciones neurológicas, entonces es mejor evitar un daño a tiempo. Como estamos hablando dentro de la parte traumática, no solamente el traumatismo va a afectar el hueso, sino recuerden que también puede llegar a la médula y puede ser devastadora. Entonces, si hablamos de la médula como tal, hay dos características de clasificación que básicamente se tienen en cuenta para generar la gravedad de un traumatismo. Una de ellas es el nivel. Dependiendo del nivel donde se presentó la lesión, obviamente se va a tener en cuenta la recuperación y el tratamiento a seguir. Si es un nivel alto, entre más alto sea una lesión, más devastador va a ser el daño. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la parte cervical está la unión neurológica. Entonces, si la lesión es a ese nivel, se puede decir que el daño es bastante extenso y que puede afectar no solamente una porción del cuerpo, sino puede estar comprometido varios órganos vitales. Si hablamos de una lesión medial, una lesión inferior, pues también se tiene en cuenta básicamente en dónde se connota y qué puede estar afectando. Y aparte del nivel, se tiene en cuenta también la gravedad de ese nivel. Hay niveles, por ejemplo, si es un nivel C4, C5, que es donde están unidos directamente, o C1, C2, que es donde están unidos directamente, recuerden ustedes el atlas y el axis, que son los huesos primordiales para la unión del cráneo con el cuello. Entonces ahí podemos decir que son lesiones bastante devastadoras y la persona puede quedar cuadriplégica o la persona puede quedar en un estado vegetativo o en coma en una silla de ruedas. Entonces el grado de deficiencia o el nivel de la lesión es el que va a indicar el daño neurológico. Hay afecciones de la médula que pueden connotar pérdida sensitiva o pérdida motora o las dos al mismo tiempo, y obviamente pues va a ser más agresiva lo que es la parte de la lesión o la afección. Hay unas zonas que se determinan que si la médula se daña en esa sección puede ser devastadora, o hay otra que de pronto puede indicar que la recuperación se puede dar por espacios o periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de un síndrome medular central, es la lesión más característica que puede recibir la médula y que pues obviamente tiene un proceso de recuperación y que también pues obviamente se puede determinar que la persona no pierda por completo sus capacidades. El síndrome medular central puede generar pérdidas en la parte de las extremidades, en alguna, puede ser en un brazo o puede ser en los dos, o puede ser una disminución de la fuerza dependiendo del tipo de traumatismo. Puede ser que haya también relación específicamente con una secuencia de pérdida motora o sensitiva, entonces la persona puede sentir o no puede sentir, digamos, procesos nerviosos o propiocepción o debilidad muscular, pero con un buen manejo terapéutico se puede recuperar. Más o menos un 80% tiene la capacidad de recuperarse de manera total sin la necesidad de utilizar algún tipo de aditamento o equipo especial. En cambio, cuando se dice que el síndrome, el daño de la médula se da en la parte anterior, este sí es un daño bastante grande, es un daño que va a generar una pérdida característica de reflejos, de funciones y de actividades motoras y sensoriales. Puede generar un daño, puede determinar que la persona quede en silla de ruedas para siempre. Es un pronóstico muy reservado, es un pronóstico que no va a tener una recuperación bastante amplia como el síndrome anterior que hablamos, debido a que hay una afección más característica en lo que es la parte de los cordones de la médula espinal. Hay compresión, puede haber atrapamiento y puede haber pérdida de reflejos sensitivos y reflejos motores. Y hay otro que no es tan común, pero que de pronto, si se llega a suceder, es el síndrome medular posterior. Es el menos frecuente porque es donde la médula está más protegida, pero puede suceder que son muy comunes cuando de pronto hay un impacto de bala que atraviesa y daña la médula.
Cuando se llega a presentar, pues también el daño es devastador, pero en algunos momentos o en algunos casos, si no es tan superficial, si no es tan profundo el daño, pues obviamente la persona puede recuperar la propiocepción en un tiempo bastante rápido. Recuerden ustedes que la propiocepción es la capacidad de identificarnos, de mover las partes de mi cuerpo, de reconocerlas y de generar pues toda la actividad motora. Y también se mantiene lo que es la parte de los nociceptores o los termorreceptores que tienen que ver con los sensores que hacen las partes de función de mi cuerpo. Entonces los estímulos no son tan profundos. Hay uno que se maneja mucho, un síndrome también, todos son de la médula, tiene que ver con la relación de la médula espinal. Hay uno que tiene que ver más que todo cuando se presentan traumas raquimedulares de manera ya muy traumática. Hay uno que se llama el síndrome de Brown-Séquard. Esto es cuando la médula se daña. Recuerden ustedes que la médula es una unión de varios cordones nerviosos. Entonces puede ser que la médula se corte o se seccione en un pedacito y ahí se pierde la conexión y se pierde la inervación de estas estructuras. Entonces, obviamente, pues la persona pierde lo que es la parte motora, la parte propioceptiva, la parte de sensibilidad, está muy alterada. Puede ser que haya anestesia o puede ser pérdida de la temperatura corporal. Entonces, no hay relación de algunos elementos importantes para generar toda la parte de reflejos y sensación del cuerpo. Y obviamente se empiezan a presentar o se empiezan a determinar afecciones debajo del nivel de esa lesión. Entonces la persona puede perder órganos importantes, ya sean órganos vesicales, órganos de evacuación, órganos de procesamiento de ciertas funciones enzimáticas. Entonces, dependiendo del nivel, dependiendo del déficit, dependiendo del tipo de daño de la médula espinal, se pueden presentar las características antes descritas. Para generar o para hablar de sintomatologías, dentro de la columna se pueden presentar gran infinidad de síntomas que pueden ser descriptivos al momento de que sucede la lesión o que pueden ir apareciendo poco a poco. Muchas veces hay golpes que en el momento no dejan los síntomas, sino que pueden pasar días y obviamente pueden generar o pueden ir determinando pérdidas de ciertas funciones estructurales. Cuando se habla directamente de que los síntomas son característicos por una fractura que sucedió, entonces puede ser que esos síntomas sean muy relativos en cuanto a dolores en la zona donde fue la fractura, localización de la lesión, se puede observar a simple vista, puede generarse una deformidad en el momento que es fácil de apreciar o de palpar, puede generarse una contractura muscular y una disminución del movimiento. Pero cuando se maneja o cuando se habla de que de pronto la médula puede estar afectada, aquí sí ya los síntomas son un poquito más extensos y más puntualitos. Imposibilidad de mover ciertas partes del cuerpo, hay que hacer una exploración bastante activa. Esto es muy común cuando suele suceder un accidente, que la persona indica que no se puede mover o no siente cierta parte de su cuerpo, y ya se habla que de pronto la médula puede estar comprometida. Falta de la sensibilidad en uno o en varios miembros, algunas sensaciones de movimientos, algunas sensaciones de dolores en ciertas partes del cuerpo automáticamente. Puede haber pérdida específicamente de reflejos muy importantes como órganos vesicales, puede ser que haya pérdida de la orina o de las heces fecales, que no haya un control voluntario, ahí ya va indicando que de pronto hay una lesión que está comprometiendo esos órganos debajo de la médula espinal. Cierta falta de reflejos, es muy común también en el hombre un reflejo que se llama el priapismo, que es una erección mantenida que también se puede presentar de manera dolorosa, puede ser por alguna pérdida también de la reacción de movimientos voluntarios. Es importante establecer que estas lesiones siempre van a tener un manejo vital. Ese manejo vital va muy enfocado a los primeros auxilios. Entonces, por ende, es importante muchas veces tener algún conocimiento claro de primeros auxilios. Cuando yo hablo de un conocimiento, no es que yo lo haya visto o que haya leído, sino que tenga una práctica o una experiencia, ¿sí? Es muy común que cuando sucede un accidente, todas las personas quieren ayudar. Que yo sé primeros auxilios, sí, yo sé RCP, yo sé trasladar al paciente, bueno, lo que sea, pero muchas veces no tenemos la técnica para hacerlo. Entonces, esto puede incurrir a que el paciente pues se altere en una lesión. Si es algo mínimo, de pronto con algún mal movimiento, el paciente puede generar mayor pérdida. Entonces, por eso es importante no mover al paciente en caso de que sea necesario.
Les digo esto muy común cuando hay colisiones de carros, cuando se estrellan, cuando está en un terremoto, se le cae algo encima. Lo primero que hacen es sacar a la persona y la agarran de los brazos y las piernas y la columna queda como una hamaca, queda con una curvatura aumentada. Entonces no se sabe si el daño sea en la parte media y la médula es la que esté sufriendo. Por eso es que nosotros siempre vemos cuando llegan los paramédicos o las personas que van a ayudar en el accidente, personas especializadas, ellos siempre hacen maniobras, esas maniobras de contrapeso y esas maniobras de estabilizar al paciente. Entonces aquí tenemos que ellos llevan una zona rígida como es la camilla, mantienen un bloque, primero lo que hacen es estabilizar el cuello, la zona cervical neurológica, luego empiezan a mover la columna en bloque porque la columna está en bloque por la forma de S. Entonces primero obviamente la cabeza, el cuello, el tronco, la parte de la cadera y las extremidades. Y también pues obviamente llevar o tener en cuenta un traslado y estar vigilando todo el tiempo de manera constante los signos vitales. Aparte de que se pueden generar traumatismos en una zona muy característica, también en esta zona, como es amplia y como tiene varias regiones, también puede estar expuesta a politraumatismos, que sería lo más aumentado. Es decir, un politraumatismo también se da consecuencia de un solo acto traumático, pero que aquí ya va a involucrar varias estructuras al mismo tiempo. Entonces, como consecuencia de ese golpe, se pueden ver afectados varios huesos, varios ligamentos, varias estructuras articulares, bueno, dependiendo de cómo se presentó o se manifestó el mecanismo. Es muy común que esas partes politraumáticas se den en el cráneo puede partirse en varias partes, en la columna, cualquier región puede obviamente también estar expuesta, los brazos y las piernas que son muy comunes, puede ser fractura de codo, de muñeca, de hombro al mismo tiempo, entonces hay que tener en cuenta también esas características específicamente para tener una prioridad en el manejo. Así igual que los signos vitales o al igual que los primeros auxilios, aquí también hay que mantener específicamente estado de conciencia, la respiración, la circulación. Muchas veces de pronto suele ser que no sabemos mucho de manejo de primeros auxilios, pero entonces tenemos técnicas. Entonces, bueno, es importante que el paciente no se duerma, entonces hablarle, cómo se llama, qué sucedió, de qué se acuerda. Todo eso es importante porque la pérdida del estado de conciencia va indicando que también puede haber una afección neurológica. Hay que mirar la parte vascular y circulatoria. Muchas veces puede ser un trauma interno y la persona por fuera se vea bien, pero si empieza a ver uno connotaciones de diferentes colores a nivel de la piel, una equimosis, un aumento del color, cianosis, que se esté colocando azul o morado, entonces hay que establecer que algo está pasando, que el trauma es interno, es el trauma cerrado. Si fuese necesario realizar el proceso de RCP, lo que les decía anteriormente, la RCP no se le puede hacer a todos. Sí, hay personas que pasó cualquier accidente y lo primero que hacen es darle respiración boca a boca y hacerle masaje cardíaco. No porque si no sabemos cómo fue el accidente, cómo cayó, hace cuánto tiempo está así, entonces obviamente es importante establecer todos esos mecanismos de alerta, porque de pronto tenga un trauma cerrado de tórax y entonces yo esté haciéndole masaje cardíaco y lo que esté haciendo es que con la misma costilla le esté incrustando el pulmón y le pueda generar pues un neumotórax, o que tenga algo obstruido en la garganta y no se vea yo haciéndole respiración boca a boca, pues voy a generar también una presión sobre la parte de la laringe y puedo generar pues también problemas respiratorios. Entonces mire que es muy importante siempre tener en cuenta la prioridad de qué sucedió. Controlar la hemorragia, bueno, esto sí es algo muy típico, muy característico, de pronto que yo pueda ver a simple vista que tiene una herida bastante grande y está botando mucha sangre, entonces con lo que tengo a la mano, hacerle un torniquete, pero este torniquete también tiene sus puntos específicos. Yo no puedo hacer el torniquete sobre toda la herida, yo tengo que tomar una distancia de la arteria porque si no la puedo dañar. Entonces mire que no es solamente porque yo vi o yo leí, entonces yo puedo aplicarlo, no, hay que tener conocimiento bastante amplio sobre esta partecita, estabilizar fracturas, tratar heridas pequeñas y preparar el traslado y evitar la pérdida de regulación de temperatura. De todo lo que les he dicho anteriormente, hay una clasificación grande para hablar de un traumatismo o de un politraumatismo también entra dentro de esta clasificación. La clasificación de los traumatismos de la columna se tiene en cuenta en 3 grandes grupos. Uno, que son muy comunes que lo tienen en cuenta a la hora de estabilizarlo o a la hora de ingresarlo a un centro asistencial. Clasificación según la localización anatómica. ¿Qué quiere decir esto?
que básicamente hay que determinar dónde fue el golpe. Si la persona está consciente, el médico le va a preguntar, ¿dónde se golpeó? Específicamente, indíqueme dónde es. Esa es la localización anatómica para establecer o determinar que obviamente qué tipo de afección puede tener. Otra, según el mecanismo de producción. Ese mecanismo de producción tiene que ver la forma como se generó esa lesión. Entonces, si usted fue que se cayó, si fue que rebotó, si fue que salió por el panorámico, si fue que rodó, si fue que le cayó algo encima, si fue que lo golpearon. Ese es el mecanismo de producción que también es muy importante para establecer el daño que puede estar generando ese tipo de traumatismo. Y el otro es según la clasificación de ausencia o presencia de inestabilidad. Si yo observo que de pronto se le salió un hueso, que si hay una dislocación, o si no se observa nada, hay que mirar un examen más exhaustivo. Entonces, esos tres grandes mecanismos son los importantes para clasificar automáticamente qué gravedad puede tener esa lesión. Lo mismo que si se presenta por fracturas por compresión, es decir, que si de pronto se les cayó algo encima, es muy común en los terremotos, fracturas por estallido, que la persona esté cerca de algo que estalló, una bomba, una granada, una pipeta de gas, bueno, lo que sea. Fracturas por luxación, que son muy comunes en las caídas, los golpes, y cada mecanismo pues obviamente va a tener relativamente su forma de producción y también se va a establecer el tipo de traumatismo. En la parte de la epidemiología, ya se las nombré al principio, que tiene que ver con la etiología. Siempre se van a tener en cuenta, según los estudios, que los más agresivos son los accidentes de tránsito, las caídas, los golpes de deportes por contacto o los traumas violentos. Hay 4 mecanismos que también, al igual como los ligamentos que les expliqué, son muy devastadores y se llegan a presentar en cualquier región. Estos 4 mecanismos pueden conducir a que la persona pierda la vida cuando son muy fuertes y también que dañan directamente el ligamento. Uno es denominado mecanismo de hiperextensión, que tiene que ver con el ligamento longitudinal anterior. Movimiento posterior excesivo de la cabeza o del cuello. Cuando la cabeza sobrepasa nuevamente el tope de movimiento del ligamento se revienta. El ligamento es muy fuerte, pero si el trauma fue bastante extenso, el ligamento se revienta y se sale de su zona de inserción. Y automáticamente pues hay daño neurológico y la persona pues puede morir. Su contrario, mecanismo de hiperflexión, ¿sí? Ligamento longitudinal posterior. Anterior y posterior, aquí están los dos. Movimiento anterior excesivo de la cabeza sobre el tórax también. Son caídas muy significativas que la cabeza queda comprimida o queda presionada hacia adelante. También la vértebra se daña, a pesar de que es un hueso fuerte, la compresión puede hacer que se parta o se pegue una vértebra con otra y al pegarse apretan el ligamento y el nervio y también pueden generar bastante daño a nivel de la columna. Otro se llama mecanismo de compresión. El mecanismo de compresión es un atrapamiento. El peso de la cabeza o la pelvis son trasladados hacia el cuello de la pelvis. Ese atrapamiento se da que una vértebra cae sobre la otra, se aplanan, ¿sí? Se atrapan. Y al atraparse, obviamente se llevan los cordones medulares y el daño del ligamento es por completo. También es muy común en actividades de sumergirse, cuando las personas están jugando en las piscinas o lo empujan o no se lanzan como debe ser, no colocan las manos para caer, sino colocan el cuello o la cabeza, el peso del cuerpo le puede ganar y rota. Y obviamente pues la persona puede morir en este intento sumergida. Y hay otro que se llama el estiramiento, que también es muy característico, que es cuando la persona se suspende de algo sin tener los pies sobre una base en el suelo, cuando se cuelgan sobre una viga. Entonces, obviamente, la persona, aparte de que genera daño respiratorio de la tráquea, de la parte del cuello, el ligamento va estirándose hasta que él ya no aguanta más y se revienta y las vértebras se salen de su punto de inserción. Entonces, obviamente, también son mecanismos traumáticos. Cualquiera de ellos pueden generar daños colaterales bastante extensos, ya sea que se presente por hiperextensión, por hiperflexión, por compresión o por estiramiento. Hay diferentes tratamientos que también se pueden manejar dentro de la columna. Hay tratamientos ortésicos, tratamientos superficiales, tratamientos que se dan también para diferentes tipos de procesos. Hay corsets, hay collarines, hay fajas que se utilizan también para trabajar, para reducir, para el gimnasio, para mantener postura, correctores de postura. Bueno, todo aquello que indique automáticamente una recuperación o una acomodación de la parte de la columna, pues también es determinante para un tratamiento.
Ya dependiendo si son tratamientos solamente que se dan por postura, manejo postural que es de ejercicios, o si más adelante se indica a través de hernias discales o de fracturas o de lesiones que necesiten algún proceso quirúrgico. Y dentro de algunas afecciones que también tienen que ver con la columna, tenemos unas más comunes que ya las hemos escuchado, las hernias discales, que las hernias discales son protusiones o atrapamientos que se dan a través del nervio. Los cordones nerviosos de la médula pueden ser que se vean atrapados por algún traumatismo, por digamos, por alguna alteración de osteoporosis, de artrosis, de algún proceso degenerativo, por alguna caída, o también que puede manifestarse por tumores o enfermedades adyacentes a la columna y a la médula. Tenemos otra que se llama la estenosis espinal, que tiene que ver directamente con la médula espinal. Puede ser que haya degeneración específicamente del cartílago o de los discos intervertebrales. Los discos pueden ir perdiendo su función y pueden ir perdiendo también su parte donde se encuentran ubicados. Ellos se pueden ir separando poco a poco, que también se da por procesos degenerativos o por procesos traumáticos o golpes o caídas. Hay otra que se llama la espondilolisis o la espondilolistesis, que tienen que ver también con degeneraciones que se dan a través de la región baja de la espalda, sobre todo con procesos de hernias discales también, con fracturas por compresión, por sobrepeso. Tiene que ver específicamente con procesos que van dañando la vértebra poco a poco. Y hay una que es muy común, que tiene que ver con el sobrepeso, con el estrés, con mal movimiento, con posiciones o posturas inadecuadas o viciosas, que se llaman las lumbalgias por espasmo, que ya sabemos que se presentan en la zona baja de la espalda, donde hay mayor tensión de movimiento y pueden generar dolor, inflamación, irritación, y también pueden alterar de una u otra manera órganos que se encuentran en esa zona, que tienen que ver específicamente con dolores a nivel de los riñones o las glándulas suprarrenales que están en la zona posterior baja de la columna. Y con esto pues terminamos lo que es la connotación de la conformación estructural de la columna, sus clasificaciones, sus afecciones y obviamente pues también las características que presentan cada una de ellas. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda de este tema? Básicamente lo que yo les digo a ustedes es que hay que tener en cuenta la relación que yo siempre hago mucho énfasis es en las afecciones, en las lesiones, qué puede llegar a pasar, cómo se pueden presentar esos tipos de traumatismos, cómo se pueden manifestar y básicamente la persona qué puede perder en ese momento. En estas partecitas me enfoco mucho en eso porque la anatomía ya la tenemos muy clara. Ya sabemos qué tipos de huesos son, qué zonas están ubicadas, qué movimiento tiene cada una de ellas. Entonces aquí lo más característico viene siendo esa parte como traumática o de afección. ¿Claro este temita, chicos? Bueno, veo que sí. Listo. Sí, bueno, ya saben que nos queda solamente este tema. Ok, me alegro mucho. Nos queda este tema, nos queda tórax y abdomen, que son más cortos todavía. ¿Listos? Les voy a enviar ahorita la clase de tórax, que se las explicaré el jueves, y el quiz será la próxima semana. Es el último quiz que voy a hacer, por ende es un quiz doble. Va a haber quiz de columna y va a haber quiz de tórax. De abdomen no va a haber quiz porque eso lo voy a evaluar en el parcial. Entonces, para que tengan en cuenta, el tema de tórax también es un tema muy, muy relativo porque hace parte también de la anatomía, pero la anatomía ya sabemos dónde está ubicado, qué articulaciones para que recuerden, la parte muscular. Ahí lo que yo más pregunto siempre es la parte de afección. ¿Qué pasa si se daña? ¿Qué pasa si se altera? ¿Qué pasa si llega a tener X o Y enfermedad? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ya saben, el jueves socializamos tórax, el martes evaluamos abdomen, evaluamos columna, tórax y explico tema de abdomen, que es muy corto, y nos quedaría la siguiente semana nuestro parcial, porque esto se acabó. ¿Listos? Profe, ¿Entendidos? Señora, dime. ¿Será oral o escrito? Yo creo que escrito. Pues no sé cómo haré el último. Estoy pensándolo. Entonces todavía no he analizado muy bien cómo lo vaya a hacer.
porque igual son temas que tienen mucho que ver el uno con el otro, sobre todo de ubicaciones y sobre todo de lo que es la parte a nivel de afección. Listo, profe, gracias. Pero no se me vayan a ir que voy a voy a descargar la lista. Bueno, entonces ya les voy a enviar el tema de toras para que saquen tiempito y lo vayan viendo. Igual el jueves lo socializamos nuevamente. ¿Listos? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, no a ustedes. Ahí discúlpenme la demora por el impasse de la conexión. Y nos vemos el día jueves. Que tengan una feliz tarde. Gracias, profe, hasta luego. Chao, chicos, que estén muy bien. Cuídense. Chao. Hasta luego, Adiós, profesora, con muchas gusto. gracias. Hasta luego. Con mucho gusto. Adiós. Hasta luego, profe. Chao.